Ahí estamos compartiendo pantalla con cada uno de ustedes, justamente para justamente mostrarles un PPT. Vamos a mostrarles un PPT. Para ver si es que realmente o recuerden todo lo que nosotros justamente vamos a hacer los ejercicios. ¿Ya, chicos? Los ejercicios tienen que justamente ustedes recordar lo que se ha hecho en las clases pasadas. Vamos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, ¿ya? Tú sabes que para trabajar con el teorema de Pitágoras te venía diciendo que tienes que trabajar con los triángulos rectángulos. Con los triángulos rectángulos. Con eso tú tienes que justamente trabajar. Dice, inicialmente se mencionarán los lados del triángulo rectángulo. Vamos a poner ahí un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras. Tenemos ahí el triángulo rectángulo. Tienes ahí tu triángulo rectángulo, donde te está diciendo que A y B son los catetos, C es la hipotenusa. A y B son los catetos, C es la hipotenusa. Profe, ¿cómo identifico la hipotenusa? La hipotenusa, obviamente que lo identificas ubicándote en el ángulo de 90 grados. Profe, ¿cómo identifico el ángulo de 90? Justamente cuando hay un cuadradito, bien puede estar sombreado o no puede estar sombreado, pero basta que te pongan ese cuadradito para que veas tú que, o identifiques que es el ángulo de 90 grados. Y al frente, Profesor, del ángulo de 90, ¿sí? también sería la hipotenusa porque es el ángulo más grande. No el ángulo, sino el lado, hija. El lado más grande. Claro, el lado más grande también. Pero recordar que al frente del ángulo de 90 está la hipotenusa. Tú trazas una línea desde el ángulo de 90 y obviamente vas a chocar con un lado. Y ese lado se le llama hipotenusa. Y como me estaba diciendo su compañera, sí, tiene toda la razón. Dice, la hipotenusa, profesor, ¿es el lado más grande? Sí, el lado más grande es la hipotenusa. Los catetos son menores que la hipotenusa. Seguimos viendo ahí, a ver. El teorema de Pitágoras se define como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Que lo había dicho su compañera también, ya también nos estaba haciendo recordar. Ahí está el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos ahí un ejemplo. Calcular la hipotenusa del triángulo. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantearlo igualito que el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Claro, aplicamos justamente lo que tenemos acá. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Pero ¿quién es C? C es la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa acá en el gráfico? X. X. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. A 1 más 2 al cuadrado. Correcto. Vamos a aplicar ahí el teorema de Pitágoras en la resolución. Y tenemos ahí lo que me están justamente ustedes diciendo, ¿no? Entonces se eleva y nos quedará, ¿cuánto nos quedará? ¿Qué dice? 5. 5 nos quedará. La raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5. Así es. X es igual a la raíz cuadrada de 5. Muy bien. La raíz cuadrada de 5. Sí, eso es lo que queda. X es igual a la raíz de 5, aplicando el teorema de Pitágoras. Número 2, calcular el cateto del triángulo. A ver,
¿Cómo vamos a plantear ahí el problema 2? ¿Qué dicen ustedes? 20 al cuadrado X más al 16 cuadrado más 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 16 al cuadrado. Sí, Al cuadrado. voy a preguntar, ¿ya? Para Por que me diga, persona. X al cuadrado más A 16 ver. al cuadrado. correcto, voy a preguntar para que me diga un alumno. A ver, Moreno Otoya. Moreno, ¿me escuchas? Sí, profe. Dime, aplica el teorema de Pitágoras en el problema número 2. 20 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 16 al cuadrado. Correcto, hijo, muy bien. Muy bien. Así es. Ese es el teorema de Pitágoras. Qué bueno que estén entendiendo, chicos. Eso me da mucho gusto que durante todo lo que hemos estado nosotros explicando, ¿no? Hayan entendido la clase. Y obviamente ustedes saben que en el video, en los videos que me quedo justamente hasta tarde por ayudarlos, por apoyarlos, porque quiero que cada uno de ustedes aprendan, soy yo mismo el que explico los ejercicios. Yo mismo explico los problemas porque ya más o menos los conozco y obviamente a cada uno de ustedes, a pesar de los pocos días que hemos estado, voy conociéndolo y de una u otra manera voy explicándolo. Y qué bien que me están respondiendo. Ahí tenemos la resolución de la aplicación del teorema de Pitágoras. Lo que me decía su compañero, 20 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 16 al cuadrado. ¿Qué haremos ahí entonces? ¿Qué dices, Reyes Izquierdo? Reyes, si tenemos ya planteado ahí de Pitágoras, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Tendríamos de Para que ir- la potencia. Las potencias, sí, correcto. ¿Y cuánto es 20 al cuadrado? ¿Qué dicen, chicos? 400. 400, muy bien. 400, así es. Sí, obviamente que hay potencias que ustedes tienen que saber. Muy bien, yo sé que ustedes le han puesto bastante empeño y sí me están demostrando que sí saben. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya el desarrollo y las potencias ya justamente que se han elevado y pasamos justamente a calcular el valor de aquí. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 144? ¿Qué dicen? 12. 12. Muy bien, chicos. Así es, correcto. 12 es la raíz cuadrada. Hemos calculado el valor del otro cateto. Muy bien, chicos. De verdad, mis felicitaciones para ustedes, chicos. Qué bueno que hayan entendido la clase. Razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. ¿Correcto? A ver, ahí tenemos el último tema que justamente estamos haciendo, ¿no? Las razones trigonométricas. Y siempre las razones trigonométricas se trabajan en función al ángulo agudo. Dado el ángulo agudo, acá dice A. Bueno, es el ángulo alfa. En sí es el ángulo alfa. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se va a definir un ángulo agudo? Como el cociente que se obtiene al dividir, como dice ahí, las medidas de la longitud de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Las razones trigonométricas se trabaja en función a los ángulos agudos y no a los lados. Tengan en cuenta eso, que se trabaja en función a los ángulos agudos y no a los lados. Profe, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque tú sabes muy bien que en un triángulo rectángulo tienes dos ángulos agudos. Dos ángulos agudos. Y nosotros sabemos bien que si yo tuviera un ángulo agudo que es alfa, el otro ángulo agudo que es beta, indudablemente que cada uno tiene de ellos su cateto opuesto. Y cada uno de ellos tiene quién es su cateto adyacente. Si para alfa tendrá su cateto opuesto, beta será otro su cateto opuesto, no es el mismo. Por eso que decimos que se trabaja en función a los ángulos agudos y no a los lados.
Tenemos ahí el triangulito. Profe, ¿cómo identifico el cateto opuesto y el cateto adyacente? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. ¿Y qué es lo que voy a hacer, profesor? Del ángulo trazas una línea, chocas con ese lado y ese es el cateto opuesto. Profe, ¿cómo identifico el cateto adyacente? Muy fácil. El que está a su costado. Está a su costado del ángulo. Listo, chicos, muy bien, niña, correcto. Los niños también están ahí participando. Qué bueno. Y profe, pero al costadito del ángulo alfa está dos lados. ¿Sí? Entonces lo identificas muy rápidamente. El ángulo de 90 y el que está al frente a 90 se llama hipotenusa. Y listo. Y el otro ladito que no sabía, cateto adyacente, ¿no? Primero la hipotenusa la identifica y el que está al otro su costadito sería el cateto adyacente. Definición de las razones trigonométricas. Ahí tenemos. Chicos, solamente concentraditos que estamos trabajando en función solamente a dos razones trigonométricas. ¿Cuáles son? El seno y el coseno. El seno y el coseno. Por definición, ¿quién viene a ser la razón trigonométrica seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Y obviamente, yo ya les he explicado la mnemotecnia. ¿Cuál es esa mnemotecnia que les he explicado todas las razones trigonométricas? La de OA. OA, correcto. Muy bien. Esa es la mnemotecnia. Así es, el OA, jiji. Que ustedes ya les he explicado ahí en el video que les vengo explicando, que es justamente de los Teletubbies, ¿no? Del dibujito de los Teletubbies. Los que han tenido la oportunidad de ver, siempre en esos dibujitos dicen OA, OA. Y en base a eso, mire, nos estamos apoyando justamente para obtener una mnemotecnia y poder hallar o aprenderlo en forma rápida, lo que son las razones trigonométricas. Siguiente, vamos a ver ejemplos. Calcular el seno de alfa y el coseno de alfa. A ver, vamos a ver. ¿Quién vendría a ser el seno de alfa? ¿Qué dicen? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto para el ángulo alfa? 3. 3, correcto. ¿Y quién es la hipotenusa? 3 sobre 4. A ver. 5. 3 sobre 4. La hipotenusa es 5 porque está al frente del ángulo agudo. A ver. La hipotenusa es 5 porque está al frente del ángulo de 90. 5. Sí, y entonces, ¿cuánto será el seno de alfa? ¿Seno de alfa cuánto será? 3 sobre 5. 3 sobre 5. 3 sobre 5. 5. Correcto. ¿Y cuánto es el seno de alfa? ¿Y el coseno? 4. 4 sobre 5. 4 sobre 5, correcto. El seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3/5. El coseno de alfa, que viene a ser cateto adyacente, 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Muy bien, vamos a ver entonces el seno de alfa, 3/5. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, 4/5. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Número 2. Calcular el seno por el coseno. Muy bien, ya tenemos todos los lados conocidos. Vamos a calcular quién es el seno de alfa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será el seno de alfa? A ver, chicos, díganme. ¿Quién es el? 1 sobre 10. 1 sobre 10. Correcto. A la vez de raíz de 10. ¿Y quién es el coseno de alfa? 1 sobre 3 sobre la 3. raíz La de raíz 10. de 10. 3 sobre la raíz de 10. 3 sobre la raíz de 10. 3 sobre la raíz de 10. A ver, chicos, voy a preguntar. Valenzuela, ¿cuánto es el coseno de alfa?
Valenzuela. No está Valenzuela. A ver, Melgarejo. Ya. Profesor, ¿Presente? Sí. Dime, ¿cuánto es el coseno de alfa? soy Me- Valenzuela. Valenzuela, ¿cuánto es el coseno de alfa? Valenzuela, Sí. ¿cuál es el...? A ver, primero contigo, entonces, ¿quién es el seno de alfa, Berija? El seno del cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el seno de alfa? ¿Quién es el cateto opuesto para el ángulo alfa? Valenzuela, ¿quién es el...? 1. 1. ¿Y la hipotenusa? 1. Sí, está bien. ¿Y quién es la hipotenusa? Raíz de 10. Correcto. Entonces, el seno de alfa será 1 sobre la raíz de 10. ¿Y el cateto adyacente para alfa quién es? 3. 3. Correcto. Entonces, coseno de alfa será 3 sobre la raíz de 10. Valenzuela. Gracias. Ahí está el seno de alfa, 1 sobre la raíz de 10. El coseno, 3 sobre la raíz de 10. Y luego efectuamos acá. Acá me dice que se multiplica el seno por el coseno. 1 sobre la raíz de 10 por 3 sobre la raíz de 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Se multiplica. 3 por 1, 3. Raíz de 10 por raíz de 10 viene a ser la raíz de 100. ¿Y cuánto es la raíz de 100? 10. 10. La respuesta será 10 sobre la raíz de 100. Ahí está. Y 3 sobre la raíz de 100, y la raíz de 100 viene a ser 10. Muy bien, chicos. Este es el pequeño repasito que nos ha permitido justamente ir conociendo o recordando lo que ya hemos explicado, ¿no? Hay alumnos que realmente sí están repasando, ¿no? A otros que todavía les falta un poquito más, pero de todas maneras todos tienen que ir compenetrándose con todo lo que es el tema de razones trigonométricas. Yo felicito a todos los chicos que realmente están poniéndole todas las ganas a este tema y a todos los demás temas, porque han estado recordando lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a ver entonces el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. A ver, ejercicio número 4. Me piden ahí calcular el coseno de alfa. Nos dan los dos catetos, 5 y 12. Obviamente nos pedirían calcular, ¿cómo se llama el lado que vamos a calcular? La hipotenusa. Muy bien, Hipotenusa. hipotenusa, así es. Hipotenusa. Hipotenusa. Vamos a calcular entonces viendo cómo se calcula la hipotenusa. Número 4. Calcular el coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de alfa? A ver, el coseno de alfa, profe, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está a su costado del ángulo. Porque ya sabe que al frente de 90 está la hipotenusa. ¿Correcto? Pero la hipotenusa, profe, no se conoce. Entonces hay que calcularlo. Muy bien, teorema de Pitágoras. Lo que dice el teorema de Pitágoras, x hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X es igual a la raíz cuadrada. Ya sabemos muy bien que cuando sacamos la raíz cuadrada se
ya no se pone el exponente. 25 más 144. Porque 12 al cuadrado es 144. Sumamos 169. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 169, chicos? 13. 13. Muy bien. Así es. Raíz cuadrada de 169, 3. X es igual a 3. ¿Y qué dicen? ¿Cuánto será el coseno de alfa? A ver, voy a... 2 sobre 13. Bueno, ya me ganaron con la respuesta porque iba a hacer la pregunta. ¿Y quién ha sido el alumno o la alumna que me ha respondido? A ver, ¿quién fue? Mi profe. ¿Quién fue el que me había dado la respuesta? ¿Ramírez? González. Xiomara González. Ya, muy bien. González Cori. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahí. Ahí está lo que me habían dicho. Calculamos lo que nos piden. Coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Cateto adyacente, 12. La hipotenusa, ¿cuánto es? El que está al frente, 90, que es 3. La respuesta, 12 sobre 3. Muy bien, chicos. Problema 5. Continuamos con el ejercicio número 5. Me piden calcular el seno de alfa. Vamos a ver cuánto nos va a salir acá. Si ustedes se dan cuenta, faltaría uno de los lados del triángulo rectangular. Vamos a ponerle ahí X, porque si lo necesitamos. A ver, Payano, ¿me escucha Payano? Payano, ¿me estás escuchando? No está Payano, no está visualizando. ¿Ustedes saben que ahí está Payano, está escribiendo? En el... Sí. Ya, correcto. Payano. Sí, pero escribe. Sí, está escribiendo. Payano. A ver, escríbeme, ya que no tiene micrófono, el teorema de Pitágoras. Solamente Payano. No quiero que los demás intervengan todavía. Payano, escríbeme el teorema de Pitágoras. Ahí está, es 15x, listo. A ver, Payano, el teorema de Pitágoras. Bueno. Rebollar. Sí, profesor. Rebollar. El teorema de Pitágoras, represéntalo ahí, con el gráfico. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Profe, Payano ya respondió. Payano ya está respondiendo. Ese es el problema, que cuando no tiene micrófono, 17 al cuadrado es igual al cuadrado más 15 al cuadrado de x al cuadrado más 15 al cuadrado. Claro, claro, claro. Sí, pues es que se demora mucho a veces por escribir. ¿Ya, chicos? Bueno, pero la respuesta de su compañero Payano es correcta. ¿Sí? Es correcto. Sí, está bien su respuesta. Está bien su respuesta de Payano Pozo. Muy bien, Payano. Aunque se ha demorado, pero ha dado la respuesta correcta. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que justamente Payano también había dicho. Sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a escribir ahí. Vamos a expresar ahí el seno de alfa es igual
a cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a tener lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado, 17 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 17 al cuadrado? 17 al cuadrado nos da 289 igual a x al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Y cuánto es 15 al cuadrado? 225. 225. Pasamos a restar. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 64. Vamos a restarlo. A ver, 289 vas a restar menos 225 es igual a x al cuadrado. Restando nos da 64. Y tú sabes muy bien que este es sacar la raíz cuadrada. X es igual a 8. X es igual a 8. Muy bien. Si X es igual a 8, grado Nalbarte. ¿A qué es igual el seno de alfa? Aquí estoy, profe. Grado. Grado Nalbarte. Grado Valentina. 8 Profesor, yo. sobre 17. 8 sobre 17. Ya. Sí, a ver, 8 sobre 17. Pero ¿quién ha dado la respuesta? Lo había dicho. ¿Quién ha dado la Fue respuesta? Henry. Henry. Yo, profe, yo dije. De grados. Grado, ya. Henry. Chicos, yo sé, y de verdad, chicos, escúchenme. De verdad yo los felicito por esa participación de cada uno de ustedes. De verdad, me parece estupendo. Estupendo verlos cómo participan y tienen esas ganas de estar ahí y de estar atento a las clases. Eso, de verdad, mis felicitaciones para ustedes, porque están atentos a las clases, y eso significa que han estado atentos a todas las clases que he estado explicando. Muy bien, chicos, los felicito. Y cada vez que yo haga una pregunta, pero eso sí, cuando yo formule una pregunta, solamente déjenle que yo le formule a su compañero, y que él... Ah, bueno, gracias, Matías. Pero, y también decirles que cada vez que yo estoy haciendo una pregunta, los estoy evaluando. Para que ustedes también tengan un criterio de calificación, ¿no? Darles y ponerles también un criterio de evaluación. Por eso es que yo les digo que déjenme, cuando yo le pregunte a su compañero, déjenme que a él le pregunte también, para que él también se gane una calificación. ¿Ya, chicos? Y también se vea mucho mejor. Y que también yo darme cuenta quién por ahí todavía le falta un poquito, ¿ya? Para poder ayudarlo. Esa es la intención, de poder ayudarlos también y todos aprendan, chicos. Vamos entonces, a ver, ya me han dicho que Henry me ha dicho que es 8 sobre 17. Calculamos lo que nos están pidiendo. Nos dice el seno del ángulo alfa. Cateto opuesto. Sería entonces seno de alfa, el cateto opuesto, que es 8 sobre la hipotenusa, que está al frente de 90, 17. 8 sobre 17 es el seno de alfa. Problema número 6, calcular el seno de alfa. Entonces, no es necesario calcular el otro lado, porque si nos están pidiendo el seno del ángulo alfa, tendríamos entonces, se sabe muy bien que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Profe, nos están dando, es 6, sí, 6, sobre la hipotenusa, ese es el cateto opuesto. La hipotenusa, profe, el que está al frente de 90, sí, ¿cuánto es? 10. Sacamos mitad.
mitad de 6 y mitad de 10. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. Resuelto el problema 6. Chicos, ¿están entendiendo, no? ¿Están entendiendo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Está fácil, profe. Correcto, chicos. Muy bien. Vamos, problema número 7. Problema número 7. Acá sí solamente nos dan los datos y tenemos que hacer acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? Hacemos nuestro triángulo rectángulo que ya está ahí. ¿No? No nos dan el triángulo, cada uno de ustedes lo hace. Solamente nos dan los datos y obviamente después de dibujar el triángulo rectángulo ubicamos el ángulo alfa. Una aclaración ahí, chicos. Me dicen que si el seno de alfa me dan como dato que es igual a 1/2 y me piden calcular el coseno de alfa. La aclaración es la siguiente: no me dan el triángulo, solamente me dan como dato el seno de alfa es igual a 1/2 y me piden calcular coseno de alfa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El primer paso que tienen que hacer ustedes es dibujar el triangulito, el triángulo rectángulo. El segundo paso a hacer es ubicar el ángulo alfa. Profe, ¿y dónde lo ubicamos? En cualquiera de los agudos. En cualquiera de los ángulos agudos. ¿Y quiénes son los ángulos agudos? Los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. Menos de 90 grados. Entonces, este ángulo que está acá queda descartado. Ahí yo no voy a ubicar el ángulo alfa, sino en cualquiera de los ángulos agudos. Entonces, primer paso, hacer el triángulo rectángulo. Segundo paso, ubicar el ángulo alfa. ¿Correcto? Y después, como tercer paso, ubicamos el dato. El dato que tenemos que ahí, que es seno de alfa igual a 1/2, lo ubicamos en el triángulo. Vamos a ver entonces el procedimiento, chicos, prestando atención. Cualquiera de los agudos. Entonces vamos a ubicarlo acá. Puede ser en la parte de arriba, sí, pero en cualquiera de los dos agudos. El dato me dice seno de alfa es igual a 1/2. Seno de alfa nos dice que es igual a 1/2. Y se sabe muy bien que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto 1, hipotenusa 2. Pueden estar acompañados de una constante, sí, pero lo vamos a dejar numéricamente nada más. El cateto opuesto es el que está al frente de algo, que viene a ser 1. La hipotenusa, 2, el que está al frente de 90, 2. Vuelvo a repetir, el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo alfa, 1. Y la hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90. Nos faltaría calcular el otro lado para luego hallar el coseno de alfa. Se sabe que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por Pitágoras vamos a calcular x. 2 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Correcto? Acá es 4, esto es igual a x cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1. Paso a restar, 4 menos 1, ¿cuánto me da? 3, profe. Pero como está al cuadrado, le sacamos la raíz. Y se deja expresar. X es igual a la raíz de 3. Luego calculamos lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que me piden? El coseno del ángulo alfa. Entonces decimos coseno del ángulo alfa. A ver, el coseno del ángulo alfa. Profe, yo. Ballena. A ver, ¿quién me estaba hablando? A ver. Vamos a ver. 3 Yo, profe. ¿Quién me estaba hablando? Valentina. Valentina. A ver, Valentina. Solamente para Valentina, chicos, ¿ya? Para Valentina. Valentina, dime el coseno de alfa. 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Correcto, Valentina, así es. Es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está a su costadito, que era x, que ya hemos calculado, que es igual a la raíz de 3. Entonces, cateto adyacente a raíz de 3
sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 2. Entonces el coseno de alfa es raíz de 3 sobre 2. Ese es lo que nos estamos pidiendo. Problema número 8. Nuevamente, vuelvo a repetir. Problema 8 es parecido al problema 7. Nos dan el dato que es coseno de alfa 4/5 y nos piden calcular el seno de alfa. ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál será el primer paso a seguir? Dibujar el triángulo. Muy bien. Segundo paso. Ubicar el coseno. El coseno. ¿Ubicar? El coseno. ¿Ubicar el coseno o ubicar el ángulo? Ubicar el ángulo. El ángulo. ¿Y dónde lo ubicamos? ¿En el ángulo de 90 o en los ángulos agudos? En cualquiera de los ángulos. En el ángulo de 90. En los ángulos agudos, menos en el de 90. En los ángulos agudos se ubica el ángulo alfa. Vamos a ver el desarrollo. Ubicamos el ángulo alfa. Lo voy a ubicar acá, que también puede ser en este lado, pero para ver no tanto la diferencia, porque al final de cuentas es igual. Lo ubique en la parte de abajo arriba, la respuesta es la misma. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es el que está a su costadito, que es 4. Y la hipotenusa es el que está al frente de 90. Eso es 5. ¿Correcto? Es 5. Vamos a poner bien el número 5 acá. Ahora, pues para que ustedes lo puedan entender mejor, coseno de alfa es igual a 4/5. Pero ¿quién es el coseno de alfa? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, 4. Ahí está. Hipotenusa, 5. Al frente 90. Ahí está también el número 5. Ahora, me piden calcular el seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero vamos a poner acá quién es el seno de alfa para que se acuerden bien. Es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras, sería 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, x al cuadrado más 4 al cuadrado, 16. Pasa a restar 25 menos 16 es igual a x al cuadrado. Restamos y me queda 9. Como está al cuadrado, raíz de 9. ¿Y cuánto es la raíz de 9? 3. Luego, calculamos lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos piden? El seno del ángulo alfa. A ver, González, Cori. Sí, profe. ¿Quién vendría a ser el seno de alfa en el problema número 8? 3 sobre 5. Correcto. Muy bien. Muy bien, González Cori. Así es. Vamos a ver. El seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? X. Pero X, ¿cuánto vale? 3. ¿Y quién es la hipotenusa? El que está al frente de 90. Que viene a ser 5. Resuelto los problemas. Bien, chicos, de verdad que me ha dado mucho gusto. Me da mucho gusto, de verdad, que estén atentos a las clases y que hayan respondido a las preguntas. Qué bien, de verdad. Eso me ha dado mucho gusto. Se nota que ustedes están también repasando y eso es muy bueno, chicos. Vamos a continuar. Dime. No los entendí. A ver, vamos a continuar con algunos ejercicios. A ver, con el ejercicio número 9 también lo vamos a hacer. Pero ahora vamos a cambiar de modalidad. Hemos utilizado PPT, hemos utilizado lo que es
el video, vamos a utilizar también pizarra en vivo con cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar ahora la pizarra. Problema número 9. Observan la pizarra, ¿no? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. qué bueno que estén observando. Sí, profe. Qué bien. Sí, profe. Vamos a hacer ahora acá la explicación. Si tienen dudas, ahí mismo ustedes me consultan, ¿ya, chicos? Me consultan. No tienen por qué tener ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo en preguntar. Ni nadie, ninguno de sus compañeros tampoco se puede estar burlando por el tipo de pregunta que puedan hacer ustedes. Están acá para aprender. Y mucho más si ustedes están prestando atención, pero siempre a veces, si hubiera alguna duda, me hacen llegar justamente su pregunta, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio número 9. El ejercicio número 9. Vamos a escribir el ejercicio número 9. Profe, lo que escribe la pizarra también lo copiamos en el cuaderno. Claro, lo pone, hacen una captura de pantalla nada más. O le toman una foto o hacen una captura de pantalla y lo hacen rápido, ¿ya? Calcular, me piden calcular X. Calcular X. Si el coseno de alfa es igual a 2/3. Un problema diferente a los demás ejercicios que hemos estado haciendo, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos de un triangulito. Vamos a hacer el triangulito. Vamos a hacer un triangulito para justamente efectuar este ejercicio. Porque de antemano nos dan el triángulo. Es un triángulo ya en esta posición. Ahí nos están dando el triangulito. Como si estuviéramos en una clase en el aula. Pero virtualmente, ¿no? Ahí está, chicos. Me dan como dato que la hipotenusa va de 60. Y este cateto es X. Me piden hallar el valor de X. Todos ustedes presten atención, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. A mí me dan como dato el coseno de alfa, que es igual a 2/3. Es igual a 2/3. ¿Correcto? Es igual a 2/3. Pero ¿qué es lo que voy a hacer acá? Justamente voy a ponerle al 2 y al 3 una constante. Profe, ¿qué cosa es una constante? Una constante. Una constante es un número. Un número que pertenece al campo de los números enteros. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Puede tener ese valor K. Entonces yo le voy a agregar acá al coseno de alfa 2K. Lo voy a poner de otro color para que se puedan dar cuenta ustedes. 2K sobre 3K. Profe, no entiendo.
¿por qué le está poniendo K? ¿Por qué le está poniendo K? ¿Y cómo en los otros ejercicios usted no le ha puesto K? Y yo les voy a responder lo siguiente. ¿Por qué le estoy poniendo la constante K? Porque acá en el triángulo, uno de los lados del triángulo me están diciendo que vale 60. Entonces, cuando a ustedes les den bien la hipotenusa o cualquiera de los catetos que ya tienen una medida, entonces les recomiendo que pongan la constante K cuando le dan ese dato. En este caso me están dando el dato coseno de alfa igual a 2/3. Por eso yo le estoy poniendo 2K, 3K. Repito, le pongo la constante cuando a uno de los lados nos dan ya su longitud. Y en este caso la longitud de la hipotenusa es 60. ¿Ya? Entonces ya podemos trabajar lo siguiente. Por definición, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso ustedes lo saben. Por definición, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. De acá, tú deduces lo siguiente. ¿Quién es el cateto adyacente? 2K. ¿Quién es la hipotenusa? 3K. Repito, ¿quién es el cateto adyacente? 2K. ¿Quién es la hipotenusa? 3K. ¿Correcto? Entonces, yo tengo acá en ese triangulito. Y justamente el ángulo alfa, aquí en el gráfico, me están dando en esta posición. Ahí está el ángulo alfa. Yo te pregunto, el que está al frente del ángulo alfa, ¿cómo se le llama? ¿Cateto qué? Opuesto. Opuesto. Cateto opuesto. Opuesto. Este es el cateto opuesto. ¿Y X qué sería? Cateto adyacente. Cateto adyacente. Bien, cateto adyacente. Muy bien. ¿Y 60 qué sería? Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. Qué bien, niños. Entonces, X es el cateto adyacente. Entonces, si X es el cateto adyacente, ¿cuánto le debo poner? 2K. 2K. Muy bien, niños. 2K. 2K. Ahí está. ¿Y ya sé cuánto le dije que valía? 3K. 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 Correcto, 3K. Ahí está, mire cómo lo hemos ubicado. Entonces, profe, ¿y para qué lo ubica así? Porque lo que quiero es hallar el valor de K. Y si hallamos el valor de K, hallamos el valor de X. ¿Cuánto vale X? 2K. Pero si hallamos el valor de K, obviamente ya sabríamos cuánto vale X. Y como... 5K igual a X al cuadrado. 3K, no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. 3K me están diciendo que es igual a 60. Entonces, 3K es igual a 60. K vale 20. 60 entre 3. 60 entre 3. ¿Y cuánto es 60 entre 3? 20. 20. 20. Y si K vale 20, ¿cuánto vale X? 40. 40. Muy bien. Caramba. Así me da gusto de hacer la clase con ustedes. ¡Qué bien! 40. ¡Qué bien, niños! Así está. La respuesta es 40. A ver, ¿han entendido el ejercicio? Sí, Sí, profesor. Muy bien, niños. Vamos a ver. ¡Qué bueno! Vamos a hacer otro ejercicio parecido al 9 para aquellos alumnos que a lo mejor no entendieron bien, ¿ya? A lo mejor todavía por ahí falta un poquito para que puedan aprender. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio número 10. Vamos a hacer el número 10 también, que es parecido a este problema que acabamos de hacer.
el problema 10 es parecido, solamente que se tiene que calcular otra razón trigonométrica. El problema 10 también piden calcular X. Problema 10 piden calcular X. Piden calcular X, nos dicen que si el seno de alfa, es igual a 3/4. 3/4. Entonces, nos dan acá un triangulito, niños. Nos dan un triangulito. Vamos a hacer el triangulito acá. Ahí tenemos el triangulito. Ahí tenemos el triangulito. Entonces, nos dan también un dato, que la hipotenusa vale 20. X y alfa. ¿Correcto? Si han entendido el problema número 9, yo creo que el problema número 10 también lo deben entender. ¿Alguien de ustedes podría hacer ese problema 10? ¿O todos lo podrían hacer el problema 10? ¿Qué dicen? Ya, profe. ¿Sí? Vamos, trabajando todos. Quiero verlo si me han entendido el problema. Profe. X vale 15. X vale 15. Sí. Vale 15. 15. 15. Vale 15, me dice. 15. Yo, profe. 15. Estefano, 15. Estefano, Valentina, Xiomara, 15. Carolina. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver, miren, ¿cuántos alumnos han participado? ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! Ya, entonces, vamos a corroborar su respuesta de ustedes. ¿Ya? Vamos a corroborar la respuesta de ustedes. Ya me han dado la respuesta que es 15. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Me dicen que el seno de alfa es igual a 3/4, ¿no? Seno de alfa, vamos a poner acá, seno de alfa es igual a 3/4. Pero ya saben que le tenemos que agregar la constante. Una constante. La constante. Muy bien. Ahora, por definición, el seno es cateto opuesto sobre Hipotenusa. El cateto opuesto viene a ser 3K y la hipotenusa 4K. 3K lo igualamos a X. Y el cateto, o que digo, la hipotenusa viene a ser 4. Muy bien, con los chicos que me han dado su respuesta. 4K es igual a 20. K vale 5. 5. Cada vale 5. K vale 5. Cada vale 5. Cada vale 5. Es igual 3 por K, que vale 5. 15. Muy bien, niños. Muy bien. De verdad, oh, qué bueno que ustedes me están entendiendo. Qué bueno, chicos. A ver, ¿pueden hacerle una captura de pantalla? No sé, chicos. Pueden tomarle una foto, no sé. Al problema no es... Yo entendí. ¿Sí? Han entendido todo, ya, pero para que lo puedan entender en su cuadernito, pueden hacer una captura de pantalla. ¿Sí saben hacer? Ya, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Todos? Profe, no entendí. Sí, listo. ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Qué Sí, dice? profe. Dígame, a lo Profe, mejor. Sí, profe. Profe. Dime, Estefano. Dijo Luciana que no entendió. A ver, Luciana no ha entendido, Luciana. No, profe, no lo entendí. No entendió tampoco. ¿Quién más? A ver, Henry no ha entendido. A ver, ¿qué no ha entendido? A ver, Luciana. Dime, Luciana.
¿por qué se pone la K? Ah, Porque es una constante. ya, ¿por qué se pone la K? No, o sea, me refiero a que ¿por qué el 4K y el 3? O sea, el 3 y el 4, el número en sí. Ya, listo. Ahorita te voy a responder, Luciana, ¿ya? Ya, hija. A ver, Luciana, y también, claro, yo sé que hay un grupo de alumnos que ya lo ha entendido, pero vamos a aclararle a Luciana y también a Henry, que también me estaba preguntando. ¿Por qué le ponemos la constante K? A ver, chicos, les había dicho que le ponía la constante K. No todos los ejercicios, como ustedes pueden ver, hemos puesto la constante K. Solamente estamos viendo que el problema número 9 y el problema 10 sí le estamos agregando la constante K. ¿Y por qué? Y yo les había dicho ya que la constante K lo poníamos justamente cuando uno de los lados del triángulo rectángulo nos dan un valor, o mejor dicho, nos dan cuánto mide la longitud de uno de sus lados. En este caso, en el triángulo, Luciana, ¿nos dan algún lado su medida? En el problema número 9. ¿Cuál es? 60. 60. Correcto. Y en el número 10, nos dan la medida de 20. Entonces, la respuesta a tu pregunta, y para Henry, que también me preguntaba lo mismo, que cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo que les dan una de sus longitudes de cualquiera de sus lados, entonces trabajamos con la constante K. Por eso que le estamos agregando la constante K. ¿Y qué cosa es K? K es una constante. Profe, pero nosotros podemos reemplazarlo por algún número. Sí, la constante K prácticamente pertenece al campo de los números enteros. Y ustedes deben saber cuáles son los números enteros, ¿no? Me supongo. ¿Saben los números enteros? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, los números enteros, en este caso, ¿no? Ustedes pueden, Henry me dice que sí, a mí hay varios alumnos que me están diciendo sí. Entonces, los números enteros pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero en este caso, los enteros positivos, ¿no? Los enteros positivos que son 1, 2, ese valor de K puede ser 1, 2, 3, como acá lo estamos viendo, miren, ¿K cuánto salió? Acá el valor de K ha sido 20, el valor de K ha sido 5. Siempre va a ser un número entero. Por eso que le estamos agregando lo que es K. Luciana, ¿me entendiste por qué le estamos poniendo K? Sí, profe, pero yo me refiero a los números. ¿Por qué 3K? 4K. Porque es el dato que te da el problema. Solo se reemplaza, le Ya, agrega. Ya lo vi, ya entendí. Ya, Luciana, claro, porque es el dato que nos están dando. Sí, es cierto lo que decía tu compañera, porque es el dato que nos estaban dando. Seno de alfa es igual a 3/4, y acá también el coseno de alfa es igual a 2/3. Y ahí le estamos agregando la constante K. Ya, chicos, entonces vamos a hacer otro ejercicio, el ejercicio número 11. Ya, Henry, qué bueno que hayan entendido. Pero qué bueno también que me pregunten. Luciana, yo te agradezco bastante, Henry, les agradezco bastante que me hayan preguntado. Está bien, así deben ser los alumnos que no entienden para poder yo explicarles. No se preocupen, yo les voy a tener toda la paciencia para poder que cada uno de ustedes aprenda. A mí no me incomoda que ustedes me formulen preguntas. Chicos, entonces vamos a borrar el problema número 9. Ya me parece que todos han hecho captura de pantalla. Ya tienen listos los problemas, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar con el problema número 11. Problema número 11. El problema 11. Yo sé que no les he dado sus 10 minutitos de descanso. Faltando, y las clases terminan a las 12:40. No vamos a terminar a las 12:40, porque yo no les he dado ese tiempito de los 10 minutos de descanso. Pero 10 minutos antes van a salir de la clase. ¿Les parece?
¿Ya, chicos? Sí, profesor. Profe. Gracias, gracias. Problema 11, calcular X. El problema número 11, nos piden calcular X. Este es otro tipo de problema, pero que también son de razones trigonométricas. Y vamos a explicarlo también para que ustedes me puedan entender. Ahí tenemos el ejercicio. Acá nos están dando también que es perpendicular. Este 90. Ahí está el ejercicio. Me dicen que acá es X, acá es 5. Tenemos el ángulo alfa, por decir. Este es 6. Y acá es 9. A ver, chicos. El problema es así, ve, como está dado en el gráfico. Me piden calcular X. Me piden hallar X. Nos dan este dato del triángulo rectángulo. A ver, pero antes de eso, ¿cuántos triángulos rectángulos ves tú ahí en el gráfico? 2. 2. 2. Correcto, 2 triángulos rectángulos. En el triángulo más grande, podríamos decir así, vamos a denotarlo, el triángulo ABC, D y E. En el triángulo más grande, que es el triángulo ABC, nos dicen cuánto mide ese lado BC, o CB, que es 5. Y también nos dicen cuánto mide el lado AC, que es 6 más 9. Entonces, todo el lado AC mide 15. Profe, no entiendo. El lado de A hasta C mide 15. ¿Por qué, profesor? Porque sumas así. De A hasta D vale 6. De D a C vale 9. Entonces, eso se suma. Y sería 6 más 9. Suma y sale 15. 15. Entonces, todo el lado AC, que es la hipotenusa del triángulo más grande, vale 15. Y el cateto, vamos a ver, vamos a trabajarlo en función a este ángulo A, ¿ya? Y le voy a poner acá alfa. No me están dando ese dato, yo lo estoy agregando. Le voy a poner el ángulo alfa, ¿correcto? Profe, ¿y para qué? Para trabajarlo en función a ese ángulo. Como yo veo acá 2 triángulos rectángulos, entonces, por definición, cuando tenemos estos tipos de gráficos, las razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa, que yo lo estoy poniendo, o ángulo A, siempre son las mismas. Siempre son las mismas. Profe, no entiendo. ¿Qué cosa quiere decirnos? Que si yo tengo seno de alfa, es igual al seno de alfa, que es igual del triángulo ABC, sería, ¿cuánto? 5 sobre 15. Vamos para hacerlo más ordenadito, ¿ya? Vamos a poner así, para que ustedes me puedan entender mejor. Yo tengo 2 triángulos, como yo ya les había dicho. El triángulo más grande, que es el triángulo rectángulo ABC, y el otro triangulito, que es el triángulo rectángulo AED. Triángulo rectángulo AED. Ahí están los 2 triángulos rectángulos, ¿correcto? El triángulo rectángulo ABC, que es el más grande, y el triángulo rectángulo AED, que es el triangulito más pequeñito.
Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a calcular el seno del ángulo. Le estoy poniendo alfa. Puedes ponerle tú cualquier ángulo. Le estoy poniendo alfa. Con respecto al ángulo alfa, voy a calcular la razón trigonométrica seno. Profe, ¿y por qué solamente el seno y por qué no el coseno? Porque justamente X es el cateto opuesto con respecto a este ángulo. Sobre la hipotenusa es seno. Acá me dan 5, cateto opuesto, 5, y me dan la hipotenusa, 5 sobre 15. Por eso que estoy trabajando con la función seno. Si me hubieran dado este lado, y todo este lado también hubiera trabajado en función a la función coseno. Pero en este caso vamos a trabajar con la función seno. Entonces decimos, en el triángulo ABC, el seno de alfa, ¿a qué es igual? ¿Qué dicen? En el triángulo más grande, ¿cuánto es el seno de alfa? Díctenme. 5 sobre 15. Correcto. Sobre 15. Muy bien, 5 sobre 15. ¿Quién ha sido la primera alumna que me ha dicho? Ah, ya, profe. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Muy bien. Y en el triángulo más pequeñito, ¿quién es el seno de alfa? ¿Quién es el seno de alfa en el triángulo más pequeñito? X sobre 15. X sobre 15. X sobre X sobre 6. X sobre 6. Sí. X sobre 6. X sobre 6. X sobre 6. Así es. Profe, ¿no es X sobre 15? No, porque no se está considerando todo el triángulo grande, sino solamente este triangulito que tenemos acá, ¿ve? Así, ¿no? Y luego cerramos. Ese triangulito, que sería X sobre 6, ¿ya? Entonces, X sobre 6. Ahora, yo puedo simplificar acá. Le saco quinta, 1. Quinta de 5 es 1. Quinta de 15, 3. ¿Correcto? Sí, profe. Cuando estamos trabajando este tipo de gráfico, las razones trigonométricas son iguales. Son iguales. Son igualitos. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque se está trabajando siempre en función al ángulo agudo. Lo que yo les dije al inicio. No se trabaja en función a los lados, sino se trabaja en función al ángulo. Entonces, por eso que las razones trigonométricas en este tipo de gráfico son iguales. Entonces, igualamos. 1/3 es igual a X sobre 6. ¿Correcto? 1/3 es igual a X sobre 6. ¿Cuánto vale X? 2. 2. Muy bien, 2. 2. Estefano, ¿no? Sí, profe. 6 por 1, 6. Miren cómo se resuelve en aspa. En aspa. Así ve. 3X es igual a 6. 6 por 1, 6. ¿No? X, 6 sobre 3. Entonces, X vale 2. 2. ¿Correcto? Ahí está resuelto el problema número 11, niño. Yo creo que, ¿cómo se llama? Me deben haber entendido, salvo que por ahí hubiera algún alumno para poder volver a explicar. Sí se entendió, profe. Sí, entendió, profe. Sí, se entendió, profe. Claro que es entendido, profe. Ya, muy bien. Chicos, el problema número 11, háganle una captura de pantalla, no sé, lo escriben. Ya lo hice. Ya lo Está bien. hicieron. Muy bien, chicos. Ya ahorita solamente faltan 7 minutitos, ya me he pasado porque no les he dado su tiempo de descanso, más bien mil disculpas que no les he dado su tiempito de descanso, pero ya tienen 7 minutitos antes, vamos a salir, 7 minutos antes. Entonces, solamente quiero aclarar lo siguiente, para el día del examen, este es para ya terminar, para el día del examen, chicos,
es lo siguiente. Mire, ¿cómo voy a hacer más o menos el examen? ¿Ya? Para explicarles. Profe, ¿cómo va a ser el examen? ¿Va a ser difícil? Estoy un poquito asustado por los exámenes. Seguramente ustedes me van a decir eso. Va a ser fácil. Ya, vamos. Entonces, por ejemplo, yo te voy a preguntar algo así, ¿ya? Algo así. Si tú has leído, por eso yo te voy a recomendar que tú leas la parte de teoría también. Mira, ¿qué es lo que tú puedes hacer para poder entender los problemas? Hay que leerlo. Tienes que leer justamente los ejercicios, la parte teórica, ¿ya? La parte teórica hay que leerlo. ¿Y cómo, por ejemplo, yo puedo preguntar? ¿Cómo puedo preguntar? Préstame atención, ¿ya? Ya nosotros hemos hecho ángulo trigonométrico. Y yo te voy a poner algo así, por decir, ¿no? Puede ser que venga, no les voy a decir que si viene o no viene, pero puede ser, ¿no? El ángulo trigonométrico, ¿no? Tú me vas a decir verdadero o falso, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Yo digo así. ¿El ángulo trigonométrico mide 90? ¿Qué me dirás? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Falso? Claro, porque el ángulo trigonométrico puede medir 90, 180, puede medir 10, puede medir infinito. Entonces, no podemos decir que el ángulo trigonométrico va a medir 90. Otra, ya, ese es falso. El ángulo trigonométrico se genera por la rotación de un rayo. Sí. Verdadero. Correcto, verdadero. Entonces, eso es verdadero. El ángulo trigonométrico se genera por la rotación de una recta. Falso. Falso. Claro, entonces tú tienes que tener tus definiciones. Por eso que te estoy diciendo que tienes que leer, ¿ya? Entonces, algo así parecido. Van a venir preguntas con alternativas múltiples o también para poner verdadero o falso, ¿ya? Y también, a lo mejor, para completar la definición. Por ejemplo, te puedo poner así. El ángulo trigonométrico es aquel que se genera por la rotación de un rayo alrededor de y tú completas, ¿no? Punto fijo llamado de un punto fijo, ¿no? Entonces, así, para completar también voy a poner, ¿ya? Entonces, también puedo poner así. Decir o completar los ángulos trigonométricos. Los ángulos trigonométricos no son, los ángulos trigonométricos no son limitados a diferencia de la geometría. ¿Ya? Para completar, los ángulos trigonométricos no son limitados a diferencia de la palabra que deben enlazar ahí, de la geometría. ¿Por qué digo esto? Eso está en tu libro, eso está en tu separata. Los ángulos trigonométricos no son ángulos limitados. ¿Cuánto miden los ángulos trigonométricos? Infinito. En cambio, en la geometría, los ángulos trigonométricos sí son limitados. Lo máximo que debe medir un ángulo geométrico es 360. En cambio, en la trigonometría son infinitos. ¿Ya? Además, también tener en cuenta que los ángulos trigonométricos pueden ser positivos o pueden ser negativos. También puedo preguntarte así. El sistema sexagesimal, en el sistema sexagesimal, la circunferencia se divide
360 partes iguales. También para completar. En el sistema centesimal, la circunferencia se divide en 400 partes iguales, ¿no? O sea, así más o menos como para completar, o también para poner verdadero o falso. Bueno, chicos, ya el tiempo se ha cumplido. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación de cada uno de ustedes. Cuídense. Gracias a usted. Cuídense, profe. Gracias. Chao,